por todos aquellos estudiantes, ¿verdad? Que por trabajo, por estudios, tal vez están atrasados con alguna actividad que tienen que presentar, o por la familia, o por enfermedad, o cualquier otro inconveniente, pues no se lograron conectar, pero está siempre la grabación para que ustedes pues puedan conectarse y ver la grabación. Bien, vamos a aprovechar este tiempo. Recuerden que hasta las 8:40 vamos, yo trato de ser puntual, empezar puntual y terminar puntual para respetar también su tiempo. Yo sé que la mayoría ahorita no hemos cenado porque primero nos conectamos y hasta después cenamos y atendemos otras cosas en la casa, así que les agradezco mucho su esfuerzo, el tiempo que han apartado para poder estar acá, y por esa razón pues también voy a respetar ese tiempo para terminar, ¿verdad? Puntual. Vale, voy a compartir pantalla para presentarles el material con el que vamos a trabajar en esta sesión. Vale, solo ayúdenme y me confirman si logran ver la pantalla. Sí se ve, por lo menos Okay. yo la veo. Bueno, Sí, gracias. Gracias entonces. Vale. Ya ahí nos dieron el ok que se mira la pantalla. Bien, como les decía, estamos en el segundo encuentro sincrónico. El tiempo literalmente pasa volando. La otra semana es la Semana Santa, ¿verdad? La semana de vacación. El próximo lunes, ustedes saben que cada lunes los tutores les ambientamos las aulas, subiéndoles los materiales y los videos correspondientes según los contenidos. Pero la próxima semana no les vamos a subir nada porque es una semana de vacación. Se los vamos a subir hasta el martes, si no me equivoco, martes 2 de abril, que ya regresamos, que es el famoso martes de paz. Entonces, en esta semana que viene, pues, no vamos a subirles trabajo y en la medida de lo posible, pues tampoco vamos a estarle ahí enviando mensajitos, ¿verdad? A veces los mensajes son buenos porque nos recuerdan lo pendiente, pero a veces también nos aturden. Entonces vamos a tratar ahí de respetar también ese tiempo de descanso, o tal vez no descanso para todos, porque yo sé que varios trabajan, pero por lo menos desconectarnos un poquito a la medida de lo posible, o sea, pensar que sí estamos de vacación. Nos encontramos también en la sexta semana. Yo cada vez que les envío un mensaje al inicio de semana, siempre les coloco en la semana en la que estamos, porque de repente, ¿verdad? O sea, sí sabemos que hoy, por ejemplo, es 18 de marzo, pero permítanme. Perdón, es que estornudé. Entonces, sí sabemos que estamos en 18 de marzo, pero de repente se nos va la onda y no sabemos en qué semana vamos, ¿verdad? Bueno, y cuándo toca el cuestionario, cuándo es el final de módulo, en qué semana van a dar la recuperación. Entonces, por esa razón, pues yo trato siempre de recordarles en la semana en la que estamos. Esta es la sexta semana ya. Esta es la semana, bueno, en esta semana tenemos dos cosas importantes. El encuentro, que lo estamos realizando en este momento, y para el viernes es la fecha ideal para entregar la actividad del proyecto. Y eso vamos a tratar de hacerle bastante énfasis en esta sesión, igual que con lo del cuestionario. El cuestionario sería para después de vacación, justo el martes 2 que regresemos de vacación, desde el 2 hasta el domingo, quiero ver, 7, desde el 2 hasta el 7 prácticamente. Es una semana completa que se da para que ustedes puedan resolver el cuestionario. Está habilitada la plataforma 24/7. El domingo se cerraría el cuestionario a las 11:59 de la noche. Y luego la siguiente semana, que sería la semana 8, esa semana para todos los que están completos, los que ya hicieron cuestionario, los que ya entregaron sus 3 actividades, pues esa semana únicamente sería una semana más tranquila, ¿verdad? Solo de repasar los contenidos que se van a subir y nada más. Pero para aquellos que están pendientes con alguna actividad
o que salieron bajitos en una actividad y quieren reponerla, entonces esa semana sería la semana para entregar la actividad de recuperación. Entonces, las semanas pues prácticamente van una tras otra y actividad tras actividad, porque yo soy consciente también de que no solo hacen actividades de mi materia, ¿verdad? Pero en la medida que puedo, pues trato de colaborarles. Pues esta es la agenda que vamos a seguir, el saludo que ya lo hicimos, vamos a chequearnos emocionalmente a ver cómo estamos. Yo les voy a pasar por WhatsApp un link para que ustedes me lo llenen para corroborar la asistencia. Vamos a realimentar contenido avanzando siempre en la actividad del proyecto. Luego vamos a hacer el simulador de cuestionario para que ustedes pues traten de salir lo mejor que se pueda en ese examen, porque el cuestionario es como un examen, puedan salir lo mejor que puedan en ese examen y con eso finalizaríamos. Y claro, ¿verdad? Que en todo momento está abierto el espacio para preguntas. Eso siempre, usted me interrumpe porque cuando yo estoy compartiendo pantalla, no logro ver si alguien tiene la mano levantada. Entonces usted abra su micrófono, interrúmpame y yo le cedo con gusto la palabra para que no se vaya a perder la idea. Así que vamos a comenzar con esto. Veamos, en la escala de pinturas célebres, ¿cómo se sienten hoy? Veamos, ¿cómo se sienten hoy? Voy a comenzar yo, Fis. Yo me siento como el número 3, porque he tenido 2 fines de semana pesados, donde he tenido bastante trabajo mío, he tenido bastante trabajo con mis hijos porque están con el tema de las actividades integradoras y tengo una niña que va a Kinder 5, entonces a veces las actividades de Kinder son más para los papás que para los niños. Entonces me he sentido como bien recargada y aparte pues sin contar todo lo que se hace en la casa, pues que uno no se puede desligar de los quehaceres del hogar, de hacer la comida, de hacer la limpieza, de planchar uniformes. Entonces me he sentido así como que, ay, ¿cuándo voy a salir de eso? Porque he tenido 2 fines de semana, pero así ajetreados, como decimos en buen salvadoreño. Pero yo sé que todo pasa, o sea, hay días pesados, pero no son para siempre. Me gustaría escuchar unas 3 opiniones. ¿Cómo se sienten hoy? A ver, a ver. Ajá, sin miedo, sin pena. Buenas noches, Liz. Buenas noches. Yo me siento como el número 3, cansada porque aquí en las cosas del hogar y más las actividades, pero sé que yo puedo y con tanto esfuerzo y dedicación en lo que hago, sé que voy a lograr mis sueños y mis metas. Así es, siempre se logra. Muchas gracias por participar. Veamos, ¿alguien más? Buenas noches, Miss. Buenas noches, regáleme su nombre. Patricia. Dígame, Patricia. Yo me siento como una combinación entre el 1, el 3, el 4 y el 6. Permítame, lo voy a volver a ver, permítame, porque me dijo una combinación entre el 1, el 3, el 3, ajá. Y el 6. Dios mío, ajá. ¿Por qué? Y apenas el lunes. Sí. ¿Por qué, no, Pati? Es que, mire, el trabajo, bueno, tengo 19, entonces los trabajos y estudiar es bastante complicado y agotador a veces, ¿verdad? Y Sí, aparte de eso es más agotador cuando las cosas no le salen como uno planea. Y quizá gente no colabora como los planes, o si no, los planes simplemente cambian, entonces uno se aturde y digo, ¿y ahora qué hago? De hecho, o sea, a veces me siento como le explico, como directa, porque no sé qué hacer, solo dejo que las cosas fluyan y que pasen, porque ni yo sé qué hacer a veces. Pero fíjese que esa es una buena estrategia, dejar que las cosas fluyan, porque a veces también nosotros queremos que todo encaje, ¿verdad? Como que todo fuera perfecto y la vida no es así. Yo siempre le digo a mi hijo, porque tengo uno que tiene 13, entonces está en la mera etapa de la adolescencia, y yo le digo, la vida es como una Chicago.
Cuando nos subimos a la rueda, estamos arriba, estamos abajo, sentimos miedo, nos da risa, sentimos escalofríos, de repente el estómago lo comprimimos. Y a veces es bueno hacer lo que usted dice, dejar que las cosas fluyan, porque nos encerramos tanto, nos encajonamos tanto, que queremos que las cosas salgan así, pero a veces la vida, y si creemos en Dios, pues también Dios nos tiene preparado otras cosas y después nosotros entendemos y decimos, pues por eso no salieron las cosas así, o por eso no se pudo esto, porque en realidad pues había otros planes mejor. Así que ánimo, Pati, ánimo, porque cuesta, yo sé que cuesta trabajar y estudiar, es pesado. Prácticamente los únicos espacios que a veces quedan libres, entre comillas, ¿verdad? Libres para avanzar son la noche y la madrugada, y es difícil porque el cansancio, el sueño a veces nos vencen y pues a veces por eso tiramos la toalla, pero yo la animo a que siga adelante. Muchas gracias, Pati, por compartirnos toda esta mezcla de emociones para este día. Veamos, me gustaría escuchar una participación más. Veamos. ¿Quién más? Como no logro ver si tienen manita levantada, solo abre el micrófono y dígame. Yo me siento de esta forma. Ajá. Hola, hola, Yoli. Dígame. Regáleme su nombre. Wilfredo Samuel Cárcamo. Dígame, Wilfredo. Pues fíjese que yo como el número 3 y el número 4, Ajá. ¿Por qué? porque hay veces, es bien como usted estaba diciendo, mis compañeros, ¿verdad? Hay veces tenemos complicaciones en el trabajo, que de repente con los clientes, bueno, en mi caso yo trabajo en construcción, ando de arriba para abajo, tengo un grupo encargado y es bien tedioso porque uno anda lidiando con los clientes, con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, saber que uno tiene que venir a la casa, venir a ver qué hacer, cenar y tener que conectarse, ver cómo ir avanzando en las tareas. Sí, yo sé de que hay veces es un poquito de esfuerzo, la verdad, ¿verdad? Para ir saliendo de todo eso, pero sí hay ocasiones, como usted dice, que uno quiere tirar la toalla, pero de ahí es donde uno más se tiene que agarrar, pues porque todo requiere de esfuerzo para poder obtener un logro. Así es. Así es. Todo requiere de esfuerzo para poder obtener algo, ¿verdad? Y lo que usted dice es válido. A veces nosotros menospreciamos, y eso también es importante que lo tomemos en cuenta. No menospreciemos nuestro cansancio, no menospreciemos nuestras emociones o nuestros sentimientos, porque tanto los sentimientos positivos como los sentimientos negativos son parte de nosotros. Entonces, es válido sentirse cansado, es válido tomarse un día y decir, no, hoy no voy a hacer nada, hoy me voy a dedicar a ver TikTok, a ver una película, a ver una serie, a estar stalkeando en Facebook, a perder el tiempo, porque también es válido que nosotros nos desconectemos un poco de lo que hacemos, ¿verdad? En nuestro trabajo, como padres, como madres, como hijos, como esposos, como esposas. Entonces, también es válido, ¿verdad? Que nosotros nos desconectemos un poco, pero que esa desconexión no nos dure todo el año, porque eso es lo que ha sucedido con varios estudiantes, que se desconectan cierto tiempo, pero la desconexión le duró todo el año y después cuesta volver a arrancar y como decían las abuelitas, ¿verdad? Que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. Así que muchísimas gracias por compartirnos, Wilfredo. Bye. Les agradezco por la participación y vamos a continuar, vamos a avanzar. Vaya, miren, esto ya lo veníamos hablando en la clase pasada. Vaya, con los contenidos que hemos estudiado hasta esta sexta semana, aunque yo sé que hasta hoy, pues el día lunes se arrancó con el contenido de la sexta semana, me gustaría saber si les ha surgido alguna duda, si hay algún contenido que ustedes han estudiado en la semana y no les ha quedado claro, si necesitan apoyo en algo específico,
que en estos momentos estamos hablando de los contenidos, ya vamos a hablar de las actividades. Entonces, me gustaría que escucharlos, ¿verdad? Para saber en qué les puedo apoyar de manera específica. Si tenemos alguna duda. Miren, ya pasamos la unidad 1. Desde la semana pasada iniciamos la unidad 2. Son 8 unidades a lo largo del año, ¿verdad? Prácticamente trabajamos 2 unidades, una unidad por mes más o menos, 2 unidades por módulo. Me gustaría escucharlo. No sé si tienen alguna duda con relación a los contenidos. O lo de los contenidos está bien, pero de repente tenemos duda con la actividad. Vaya, miren, el silencio me preocupa porque no parecería que no tienen dudas, pero vamos a hacer algo distinto, vaya. Levántenme la manita quienes ya entregaron su actividad de los poemas. De los que están aquí, ¿verdad? Quienes ya entregaron la actividad de su poema. Vaya, Pati. Vaya, gracias, Pati. Puede bajar la manita. Vaya, fíjense, solamente Pati. Y tengo 27 personas. Aquí dice 28, pero porque soy yo, ¿verdad? Tengo 27 conectados y solo Pati lo ha hecho, entonces son 26 personas que no. Vaya. A excepción de Pati, porque ya lo entregó, de los que están aquí, levante la manita. Wilfredo, usted también ya lo entregó. Sí, ya lo entregué. Vaya, gracias. Entonces, Wilfredo y Pati, vaya. De los demás, a excepción de ellos dos, levántenme la manita. Los que tienen una duda, aunque sea una, para hacer la actividad. Levanten la manita. Los que no la levanten es porque todo está claro. Vaya, aquí tengo una persona nada más que tiene dudas. Aquí hay 2 personas. Liz, Dígame. buenas noches. Buenas noches. Y la creación de un soneto y una redondilla. Ajá. Allí es de cómo hacer el poema o cómo. Es que Sí, solo sí. eso me falta. Sí, de eso estamos hablando. Que quiero que me levanten la manita los que tienen, aunque sea una duda con relación a esa tarea. Y podemos hacer ya sea un poema con sacar cada, de lo que usted explicó, de cada verso así. Largo. ¿Cómo no le o entiendo? corto. Si podemos hacerlo largo el poema o corto. Bueno, tiene que hacerlo respetando la estructura. Por ejemplo, el soneto tiene que hacerlo tiene que ser un poema de 14 versos. Y la redondilla tiene que ser un poema de una sola estrofa y esa estrofa tiene que tener 4 versos. Bájenme la manita. Muchas gracias. Bueno, bájenme la manita a las personas que la levantaron. Bye. Fíjense bien. Yo no sé si ustedes tienen a la mano lápiz o un cuaderno, porque me gustaría que aprovecháramos este espacio y fuéramos sacando ideas para que vayamos adelantando la actividad. O incluso en su teléfono usted puede anotar para que las ideas no queden en el aire, porque de repente de tanto que se dijo ya no lo recordé y sinceramente a veces nos da un poco de pereza y decir, ay, es que volver a revisar la grabación. Entonces mejor tratemos de anotar esas ideas. Incluso usted podemos ir armando de una sola vez su poema para que ya lo lleve bien adelantadito y lo termine de trabajar en esta semana. Y vamos a hablar de esto. Vaya, miren, fíjense que los poemas que ustedes tienen que hacer son 2. Un soneto y una redondilla. Y a este soneto y a esta redondilla le vamos a aplicar las características de la literatura barroca. La literatura barroca, fíjense que
es un movimiento que no surgió específicamente en América, sino que surge en Europa y luego es trasladado a nuestro continente. Solo la palabra barroco significa excesivamente decorado. Y el barroco fue un arte que no solamente vio involucrada la literatura, sino que también se vieron involucradas la mayoría de disciplinas artísticas como la arquitectura, la pintura, la música, la escultura y por supuesto la literatura. En el caso de la arquitectura, como hablamos de una decoración excesiva, se caracterizó por estar llena de formas, por estar llena de decoraciones minuciosas, hasta un poco colochitas, al momento de hacer estas esculturas o estos monumentos arquitectónicos. Pero en el caso de la literatura, esto es lo que yo les mencionaba del arte, ¿verdad? De la arquitectura. Todo esto que ustedes ven acá es parte de la literatura barroca y definitivamente la palabra no se equivoca, ¿verdad? Una decoración excesiva y prácticamente minuciosa. En el caso de la pintura, el barroco se caracterizó por jugar con los colores claros oscuros. Y en el caso de la literatura, procuró renovar las formas poéticas y utilizar, fíjense bien, estas formas poéticas que fueron por excelencia las más utilizadas. La redondilla, el soneto, el ovejillo y los romances. Por esta razón es que yo les dejé que hiciéramos un soneto y una redondilla, porque fueron las formas poéticas que más se utilizaron durante la literatura barroca. El lenguaje que utilizó fue un lenguaje figurado con muchas dimensiones ornamentales, o sea, la palabra ornamental significa decorado. Y entre esas figuras ornamentales se destacó la metáfora, el oxímoron, el hipérbaton y la hipertextualidad. Metáfora no les pedí en los poemas, pero sí oxímoron, hipérbaton y la hipertextualidad. En el caso de la literatura se usaba un lenguaje culto con elementos del habla americana. Se exaltaba la belleza, las formas y los colores. Las relaciones humanas están en constante contraste, igual que la relación del ser humano con Dios. Hay una búsqueda de la identidad híbrida y sincrética. Y acá me faltó agregarles que también mantienen un carácter o una postura pesimista al momento de hacer sus producciones poéticas. Vale. Ahora veamos por acá. En América, una de nuestras mayores representantes de literatura barroca fue Sor Juana Inés de la Cruz. Es una poetisa mexicana muy inteligente que desde los 3 años aprendió a leer y decidió ingresar al convento, sinceramente no por tener un gran amor a Dios, sino porque era la única forma que ella podía tener acceso a la educación, a poder leer, a poder aprender otros idiomas y a poder estar en contacto con el arte y con la literatura, que era lo que principalmente a ella le interesaba. Recuerden que en ese tiempo estamos hablando como por el año de 1500 a 1600, pues socialmente hablando, la vida de las mujeres era muy distinta, ¿verdad? La mujer era educada para atender el hogar, para atender a los hijos. Sus únicas ocupaciones eran aprender a planchar, a cocinar, a ser una buena esposa, una buena madre, y el acceso a la educación era exclusivo de los hombres. Pero las personas que entraban a los conventos, ya sean mujeres o eran hombres que entraban
a tirarse para padres, entonces ellos sí tenían acceso a pues la educación, tenían acceso a culturas, tenían acceso a bibliotecas prácticamente universales. Permítanme, voy a ver quién está. Permítanme. Vale, no sé si hasta aquí tenemos alguna pregunta. ¿Tenemos alguna preguntita? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Dígame. Sí, yo tengo una consultita. Dígame. El poema al momento de redactarlo, solo lo dejamos con interlineado de 1.5. Sí, lo pueden dejar en interlineado de 1.5. No hay problema. No hay problema. Ok, gracias. Ok, bye. Fíjense bien, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Y por eso les digo, usted vaya tomando ideas. Mire, puede tomar porque todo es válido. Puede tomar ideas de lo que aquí vamos a hacer de manera conjunta, porque no solo yo lo voy a hacer. Y luego usted pues le va dando sus toques, puede ir cambiando emociones, cambiando sentimientos, cambiando parajes. Entonces vamos a comenzar con el soneto. Voy a hacer más grande. Así que le digo, desde ya pues tomemos nota o captura. Voy a hacer un poco más grande la letra para que les quede, puedan ver. Vale, vamos a comenzar con el soneto. Miren, el soneto tiene una estructura de 14 versos. Las primeras 2 estrofas son de 4 versos y las últimas 2 estrofas son de 3 versos. Métricamente hablando, se deben contar las sílabas y deben de salirnos 14 sílabas, pero no nos vamos a poner tan estrictos ni tan exigentes con ese tema. Y si las sílabas métricas a la hora de contarlo no le dan, no se preocupe, lo dejamos así. Otra de las características que tiene el soneto es que utiliza la rima consonante. Y la rima consonante es aquella donde la última palabra de cada verso va rimando con la siguiente palabra del siguiente verso, del siguiente verso, del siguiente verso, y así sucesivamente. Se llama rima consonante porque rima vocal y consonante, vocal y consonante. Con lo de la rima, a mí sí me gustaría que intentaran hacerla, aunque tampoco me voy a poner cuadrada y si su poema no rima, entonces le voy a bajar 1000 puntos. No, no me voy a poner cuadrada con el tema de la métrica, ni tampoco me voy a poner cuadrada con el tema de la rima. Pero sí les pido que respetemos la estructura, o sea, que en el soneto usted redacte 14 versos. O sea, un verso es cada línea, cada renglón, ¿verdad? En buen salvadoreño. En las primeras 2 estrofas va a ser 4 y 4, y en las últimas 2 estrofas va a ser 3 y 3, porque son 4 versos. Va, entonces recordemos lo que yo ya le dije, ¿verdad? Tiene que tener 14 versos. Aparte de 14 versos, creo que le exijo el oxímoron, por lo menos uno, y la hipertextualidad. Eso tiene que llevar su soneto. Vaya, entonces, usted puede escribir de lo que sea, de amor, de desamor, de política, de engaño, de traición, del clima, hasta del calor que nosotros no aguantamos. Le voy a dar una clave. Primero, identifique el oxímoron y la hipertextualidad para que después usted lo vaya agregando. Fíjese bien. En el oxímoron es una figura literaria que contrapone 2 palabras con significados aparentemente diferentes, pero que dan lugar a un nuevo concepto. Fíjense bien, son una oposición de significados. Por ejemplo, en oxímoron, ejemplos de oxímoron. Por ahí les ponía, como son significados opuestos,
¿Cuál es el opuesto de día? Ayúdenme. Noche. Noche. Ajá, noche, muy bien. El opuesto de frío. Caliente. Caliente. Ajá, muy bien, muy bien. Veamos. El opuesto de lleno. Vacío. Vacío. Ajá, entonces si usted se fija, el oxímoron es utilizar, pero fíjese bien, no la va a utilizar así la palabra frío por un lado y caliente por otro lado, sino que tiene que utilizarlas juntas porque solamente al estar juntas, a pesar de que en teoría se oponen, pero le va a dar un significado nuevo. O sea, es prácticamente crear un nuevo significado a partir de una oposición. Digamos, si lo contrario de feo. Bonito, ajá, bonito. Entonces ahí nosotros ya tenemos, por ejemplo, día, noche, frío, caliente, lleno, vacío. Ya tenemos, digamos, ejemplos de oxímoron. Yo solamente le pido uno. Usted puede ir pensando o puede buscar también en internet otras palabras que se contrapongan. Y como le digo, no las vamos a utilizar de manera aislada. En un primer verso va a decir día y allá por el 13º verso va a decir noche. No, tenemos que utilizarlas juntas para crear un nuevo significado. Ahora vamos a ver lo del hipertexto o la hipertextualidad, que también es lo mismo. Dígame. Pregunta. ¿Luces y sombras? También. Luz y sombra también son palabras opuestas. Luz y sombra también es palabras opuestas. Lo opuesto de cielo. Noche. No, digamos, en términos como Tierra. espirituales. Tierra. En términos, puede ser tierra, pero también puede ser, en términos espirituales, los que no se van al cielo se van Infierno. al infierno, correcto. Infierno. Ajá, al infierno, vaya. Entonces, puede ser cielo, tierra. Exacto. Vaya, por ejemplo, lo contrario de lluvia o lo opuesto de lluvia o de mojado. Seco. Ajá, correcto. Entonces ahí ya tenemos eso. Para mí, como les digo, paso a paso. Primero piensen, por lo menos en uno, porque no les pido tanto, por lo menos un oxímoron que tenga su texto. Ya tenemos aquí varios que ustedes pueden tomar a la hora de su poema. Espérame, creo que hay alguien que se quiere unir. Vale, ahora veamos lo del hipertexto. Fíjense que la palabra hipertexto significa que todo texto tiene un texto superior. Un texto que me conecta con otro texto. Vale, fíjense bien. Les voy a hacer un ejercicio y yo les voy a decir un pedacito de una canción y a ver si a ustedes los conecta. Vale, por ejemplo, si yo digo, oye, mi amor, no me digas que no. ¿Qué podrían decirme ustedes de eso? ¿O a qué los conecta? A seguir la canción Ajá, pero ¿de quién es la canción? de Maná. Es de Ajá, Maná. de Maná, vaya, correcto, de Maná, vaya. Fíjense bien, ustedes al escuchar la canción, ustedes los conectan con el artista que es Maná. Porque aunque salió de mi boca esa pequeña fragmento, esa pequeña parte de la canción, pero yo no soy la autora, o sea, porque todo texto tiene un texto superior o un texto que nos conecta con otro texto. Vaya, por ejemplo, si yo dijera, es que fuiste peor que la traición de Eva en el jardín del Edén, por ejemplo, a usted, ¿qué palabras, por ejemplo, lo conectan a otro texto?
Lo voy a escribir. Ajá. Vale, por ejemplo, ¿de quién estoy hablando? ¿De la vecina? ¿De la que vive en Guatemala? ¿O cuál es esta Eva? De la Biblia. Correcto. Vale, fíjese bien, esta Eva es la Eva de la Biblia. Muy bien. Esta Eva es la Eva de la Biblia. Ahora bien, ¿por qué digo que tu traición, vaya, qué fue lo que hizo Eva? Aparente, vaya, según como lo explica Génesis en la Biblia, Eva fue la mujer que introdujo, digámoslo así, el pecado, porque fue la que lo propició. La serpiente le habló a ella convenció a Adán y Adán cayó, ¿verdad? Entonces, al final, pues, por la historia se ha culpado a la mujer, ¿verdad? Que la mujer es la que propició el pecado. Entonces, cuando yo estoy haciendo alusión a otro texto, a eso se le conoce como hipertexto. ¿Cuál es la desventaja de un hipertexto? Que si yo no tengo conocimiento de ese texto madre o de ese texto superior, mi mente queda en el limbo, mi mente queda vacía. Pero, por ejemplo, la historia de Eva, creo que la mayoría la conocemos. Y rapidito ustedes me dirán, no, es la Eva que aparece en la Biblia. Entonces, cuando nosotros utilizamos esas conexiones que las hemos tomado o que son conexiones de otra historia, que son conexiones de otro texto, pero que yo las aplico a mi texto porque tienen conexión. Vaya, por ejemplo, esta es la conexión, mire, hablar de traición. La traición y al mencionar a Eva tiene cierta conexión, porque fue Eva no quien traicionó a Adán, ¿verdad? Porque fue quien lo motivó, pero digamos que de alguna manera traicionó a Dios porque ya le había dicho, ¿verdad? Que no comieran, que comieran de todos menos de ese fruto. Entonces, hay una relación. Entonces, lo que escribo con el texto tiene que tener una relación para que al final se cree un hipertexto. Entonces, ¿cuál es la recomendación? No sé si alguien me quiere preguntar. Así como también cuando fue la traición de Judas hacia Dios, porque también se trata del mismo al quien traicionaron. Ah, correcto, correcto. Va, ese también. ¿Se han fijado que nosotros decimos a veces, ay, el beso de Judas? No sé si ustedes ya lo han dicho o se los han dicho por molestar. El beso de Judas. Sí. Vaya, entonces cuando nosotros decimos eso, el beso de Judas, eso también es un hipertexto. Porque, ¿qué pasó con eso de Judas? Judas fue quien vendió a Jesús y hasta lo besó. Entonces, por eso, cuando nosotros decimos el beso de Judas, hay una conexión con otro texto, pero que también tiene un significado. Entonces, ese beso de Judas es como un beso hipócrita, como un beso que no me convence, como que me hace el mingo por delante, pero por atrás me apuñala. Entonces, cuando ustedes conectan un sentimiento con otro texto, a eso se le conoce como hipertexto. Entonces yo les recomiendo que ustedes piensen en su emoción, en la emoción que ustedes quieren transmitir, porque acuérdense que la poesía es emoción. Entonces piensen piensen en la emoción y a partir de la emoción piensen ustedes en un personaje que lo podamos conectar para poder lograr un hipertexto, porque, y sí sería un hipertexto porque, como les digo, ¿verdad? Esa mención que ustedes hagan de ese personaje no es algo que usted creó, ¿verdad? Sino que ya es algo que proviene de otro texto. Vaya, díganme, permítanme, díganme si tienen aquí alguna duda. Vaya, por ejemplo, aquí dijimos Eva en el jardín del Edén es un texto. Entonces piensen ustedes en su emoción y luego piensen en la manera
en la que ustedes lo pueden conectar con otra cosa. Ay, miren, no necesariamente tiene que ser un libro el hipertexto. O sea, se llama hipertexto, pero no necesariamente usted lo tiene que conectar con un libro, sino que usted también lo puede conectar con otro elemento audiovisual. Lo puede conectar con una película, lo puede conectar con una canción, lo puede conectar con una serie. No necesariamente lo tiene que conectar con otro libro, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Que no sé si estoy... No sé si hay alguna preguntita. Ajá, vaya. Entonces, ahorita nos hemos ido así como de la parte de la Biblia, ¿va? Pero también podríamos hacer otro. Vaya, por ejemplo, si nos vamos como a la parte de la política, ¿verdad? Si usted viene y dice, quiero ser populista, ganar vaya, díganme ahí, en este ejemplo que yo me acabo de inventar, díganme a dónde están los hipertextos. En el Bitcoin. Ah, ese es uno. ¿Y el otro? Bukelista. Ajá, porque aquí estoy haciendo alusión a quién. Al Bitcoin y a Al Bukele. presidente. Correcto, al presidente. Estoy haciendo alusión al presidente. Y por otro lado, también estoy haciendo alusión al Bitcoin. Entonces ahí yo ya estoy utilizando, fíjense bien, dos hipertextos en un solo párrafo. Entonces, ¿por qué son hipertextos? Porque me conectan. Vaya, por ejemplo, yo veo Bitcoin, entonces yo ya sé que el Bitcoin es una criptomoneda que pues nosotros ya lo tenemos como moneda de curso legal, y solo con ver la palabra Bukele, pues también a mí ya me conecta con nuestro presidente. Y aunque fuera de otro país, también me conecta con el presidente de El Salvador. Entonces, ustedes pueden pensar en esas palabras, y eso de Bitcoin y de bukelista no está, digamos, por ejemplo, en un texto que yo les diga, miren, en el capítulo tal del libro tal lo van a encontrar, sino que ustedes lo pueden sacar, como les digo, de una canción, de una serie, de la realidad social, de una película, pero siempre va a ser un hipertexto porque me va a conectar con otro texto. Vaya, me interesa saber si eso ha quedado claro. Sí. Vaya, entonces, como ya tenemos acá los insumos que necesito, yo ya tengo los ejemplos de oxímoron y yo ya tengo los ejemplos de hipertexto, entonces ahora aquí vengo y comienzo a escribir. Entonces, usted comienza, ¿verdad? Comienza a redactar. No sé, digamos que usted va a hablar, generalmente el tema que más se utiliza en poesía y en canciones es el amor. Entonces, digamos que usted va a hablar del amor. Y usted puede comenzar. Cada día sin tu amor es un silencio. No, pero es un veamos acá. Vaya, veamos acá. Aquí ya hice un primer verso. Cada día sin tu amor es un grito ensordecedor. ¿Qué más pudiera escribir? Ya llevo un verso. Ahorita estoy con el primer párrafo.
Vaya, aquí estoy inventando. Vaya, miren, aquí ya tengo un párrafo. Aquí ya tengo un párrafo. Veamos, de lo que acabo de escribir, ¿a dónde? Empecemos con lo más fácil. ¿A dónde hay una hipertextualidad? Un Messi. Ajá, muy bien, Messi. Aquí hay una hipertexto. Vaya, ya lo cumplí. ¿A dónde hay un oxímoron? Luz y de sombras. Luz de sombras, correcto. Luz de sombras. Ahí tengo otro. Aquí hay una oposición de ideas. Luz de sombras. Porque lo contrario de luz es sombras y viceversa. Entonces, cuando ustedes utilicen su oxímoron, no lo tienen que usar de manera aislada, sino que de manera junta para que cree un nuevo significado. Ahora, aquí en grito ensordecedor también pudiera crear un oxímoron, pero tendría que cambiar grito. ¿Qué tendría que poner para que fuera un opuesto? Lo contrario de grito, de bulla, lo contrario de bulla. Sonido. No, silencio. Silencio, cabal, silencio. Si yo en vez de grito le pongo silencio ensordecedor, aquí también hay un oxímoron, porque hay una oposición de ideas. El silencio es una idea y ensordecedor es otra idea opuesta, ¿verdad? Porque algo ensordecedor es tremenda bulla que prácticamente le revientan el tímpano a uno. Entonces aquí también hay una oposición de ideas. Vaya, entonces aquí ya tiene su primer, aquí voy a ir escribiendo así, solo para que vean, aquí tiene, vaya, si usted en el primer párrafo ya sacó lo que le pedí, ya en los demás escribe de manera libre. Entonces aquí, acuérdese de la estructura, son 2 versos, ay, aquí creo que borré lo de Messi. Por aquí les había puesto algo de Messi, ya no me acuerdo qué. Aquí ya tengo un párrafo de una estrofa de 4 versos. Aquí tengo mi otra estrofa de otros 4 versos. Y las últimas 2 estrofas de cuántos versos dijimos que era. ¿Cuántos? 3. 3, correcto, 3. Entonces aquí escribo, aquí estoy inventando, solo para que vea la estructura. Y al final, esta es la estructura de su soneto. Al final, si los contamos, le va a dar 14. 4 y 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y ya los tenemos. Si usted en la primera estrofa, usted hace su oxímoron y hace su hipertexto, entonces ya estamos bien, no tiene que hacer tanto. Ya estamos bien y ya solo se queda escribiendo a su imaginación, a su discernimiento, a la inspiración que en ese momento le des, que le surja, y ya solo quedamos pues cumpliendo la estructura. Eso es con relación al soneto. Vale. ¿Estamos bien hasta ahí o hay que reforzar algo? Vale. Ajá. Se entiende. Vale, perfecto. Ahora vamos con la redondilla. La redondilla todavía es más sencilla. En la redondilla solo es una estrofa de 4 versos. Y le pido que tenga hipérbaton y que su poema mantenga una actitud pesimista. La actitud pesimista, obviamente, que usted se la va a dar a través de las letras, que es plasme sentimientos de tristeza, de melancolía, de ansiedad, de muerte, de desesperanza, de desilusión. Al hacer uso usted de esas temáticas, pues usted, por supuesto que le va a dar esa actitud pesimista a su poema. Va, entonces, comencemos con el hipérbaton.
Fíjense que el hiperbatón es la alteración del orden natural de las palabras dentro de las oraciones. Ejemplo, reposa allí el dócil cuerpo de la pálida muchacha, en lugar de el cuerpo dócil de la muchacha pálida reposa allí. Vale. En palabras más claras, el hiperbatón es alterar el orden lógico de la oración. ¿Y cómo sé o cómo compruebo que he alterado el orden lógico de la oración? Porque generalmente las oraciones tienen una estructura. Primero menciono un artículo, luego menciono un sustantivo, luego menciono un verbo y puedo al final mencionar un adjetivo y puedo ir mencionando un adverbio y así sucesivamente. Pero a veces nos es difícil identificar si esta palabra es un verbo, si esta palabra es un adverbio, si esta palabra es un sustantivo, si esta palabra es un adjetivo. Entonces, la clave que yo les doy es la siguiente. Entre más enredada esté la oración y sea más difícil de entender, entonces ahí significa que yo alteré el orden lógico de la oración y estoy haciendo uso del hiperbatón. Si yo digo, por ejemplo, en una oración normal, mi corazón está triste por tu abandono y desamor querido. Si yo digo, esta es una oración normal que se entiende, ¿verdad que se entiende perfectamente? Mi corazón está triste por tu abandono y tu desamor sin medida. La oración se entiende. Ahora, enredémosla, cambiémosle ese orden lógico a la oración para que apliquemos el hiperbatón. Y usted me dirá, pero mire, ¿qué chiste tiene que estemos enredando las oraciones? Recuerden que estamos utilizando las características de la literatura barroca. Y estos escritores tenían una peculiaridad, eran personas muy cultas, o sea, leían mucho, sabían mucho, tenían un acervo cultural y una amalgama de palabras interminables. Y fíjense que la literatura barroca no estaba al alcance para todos, eran hasta cierto punto clasistas, porque creían que únicamente las personas estudiadas, las personas con cierto grado académico, eran capaces de leerla y sobre todo de entenderla. Entonces, por esa razón, utilizaban este tipo de figuras donde alteraran el orden lógico de las palabras para volverlo más complicado, para que su significado se volviera más denso. Entonces, el propósito era eso, ¿verdad? Hacerlo más erudito, o sea, que esos poemas, que esos versos se vieran más cultos, más eruditos, y que no cualquiera los pudiera leer, ¿verdad? Era como el logro de ellos. Ahora sabemos que es completamente diferente, que el propósito de un escritor es llegar a la mayoría de lectores y sobre todo que sus lectores le entiendan. Pero en este caso de los barroquistas era al contrario, ¿verdad? El propósito era llegar a un número limitado y exclusivo y que incluso de ese número limitado y exclusivo no todos le entendieran. Va, entonces ahora con el hiperbatón, ¿cómo quedaría la oración? Podríamos comenzar por en medio. Tu abandono y sin medida de desamor, triste mi corazón. Fíjense bien, voy a bajarlo para que lo podamos ver en la misma página. Esta es una oración normal. Mi corazón está triste por tu abandono y tu desamor sin medida. La oración es sencilla y se entiende. Ahora con hiperbatón, como mi propósito es alterar ese orden lógico, enredarlo, yo voy a decir, por tu abandono y sin medida de desamor, triste mi corazón está.
vean que hasta leerlo se vuelve un poco más complicado. Y al momento de leerlo, también como que el mensaje no llega tan claro como al principio. ¿O no? Díganme. Y no se entiende. Sí, no se entiende. Y es, A y mí se me ocurrió una Ajá. triste el abandono por tu desamor sin medida. Me lo voy Mi a copiar. corazón Triste. triste está. Triste. Triste el abandono por el desamor sin medida. Ajá. Triste mi corazón está. También es válido. Aquí también estoy utilizando el hipérbaton. Estoy diciendo prácticamente lo mismo, pero de una manera más enredada. Triste de abandono por el desamor sin medida, triste mi corazón está. Por tu abandono y sin medida de desamor, triste mi corazón está. Mi corazón está triste por tu abandono y tu amor sin medida. De estas tres opciones, ¿cuál es la más fácil de entender? La primera. La primera, porque ahí no he utilizado el hipérbaton. Y el propósito del hipérbaton es eso, enredar, hacer más complicado el lenguaje para darle cierto ornamento, porque acuérdense que lo que les explicaba al principio de la literatura barroca, hay mucha ornamentación, o sea, hay una decoración excesiva, entonces estas complicaciones, esta ornamentación, este enredo en el lenguaje es parte de la literatura barroca. Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo le doy? Que usted empiece, como solo son cuatro versos, una estrofa de 4 versos, usted escriba la normal primero. Usted escriba la normal y luego hace el ejercicio de enredarla. Entonces, y lo otro es que, como estamos hablando de que tiene que mantener una actitud pesimista, aquí ya de entrada la mantengo porque estoy hablando de decepción, ¿vale? Entonces usted puede continuar, ya usted aquí ya mantiene la actitud pesimista, ya hizo el hipérbaton y usted continúa con las otras dos, con los otros dos versos, porque aquí solamente son cuatro versos, una estrofa de 4 versos. Eso es lo único que vamos a hacer en el soneto. Vaya, veamos otro ejemplo y ustedes me dicen cómo lo podríamos aplicar. Comencemos escribiendo normal. Pensemos, como dijimos, el soneto tiene que tener una actitud pesimista. Una actitud pesimista puede ser de tristeza, de abandono, de desolación, de melancolía. Entonces, vamos a comenzar ahí. Vamos a escribir. Me voy a hacer un poquito más pequeña para que nos alcance. Vale, esta es la primera. Ahora que no estás, mi vida es un eterno castigo. Volvámosla, enredémosla, pongámosle el hipérbaton. ¿Cómo la podríamos mencionar? Un eterno castigo. Ajá. Mi vida ahora que no estás. Ajá. Vale. Eterno castigo, mi vida ahora que no estás. Muy bien, ahí ya utilizó el hipérbaton porque alteró el orden lógico de la oración. Y vamos a borrar la primera porque era nada más tener la oración normalita para luego hacer el enredo. Y luego viene usted y solo continúa escribiendo los otros 3 versos, porque manteniendo esa actitud pesimista, porque ya identificamos el hipérbaton. Cada mañana me ahogo en mis desvelos. Ayúdenme con el último. ¿Cómo podríamos terminar? Un eterno castigo mi vida, ahora que no estás. Cada mañana me ahogo en mis desvelos. Tus recuerdos me hunden el pensamiento. Ajá.
Ajá. Una nos falta. Podría ser también, y las ganas de verte me condenan el alma. ¿Sí? Y ya aquí tengo, perdón, aquí puse soneto. Y aquí tengo mi redondilla. Utilizando en este primer verso el hiperbatón y en mis 4 versos manteniendo una actitud pesimista, que en este caso estoy manteniendo una actitud pesimista relacionada al desamor. Y ya estuvo. Eso es todo. ¿Verdad que ya a las horas de las horas no es tan complicado como a veces pensamos? Ajá, vaya, díganme si ha quedado alguna duda. Ajá. Vaya, miren, les voy a compartir en este momento el formulario para que ustedes lo llenen. Les voy a dar unos 3 minutos. Ahorita se los acabo de enviar al grupo para que ustedes lo llenen y así tener registro de las personas que se conectaron. Porfa. Háganlo ahorita. Les voy a dar unos 3 minutitos. Ya, Lili. Gracias. Vaya, miren, de las ideas que hemos hablado acá, esos ejemplos de oxímoron, esos ejemplos también de hipertexto, esos ejemplos de hiperbatón, ustedes los pueden utilizar. Claro que ahí pues van haciendo las modificaciones según la interpretación, según la inspiración y según la temática que ustedes vayan a desarrollar. Pero ustedes pueden utilizarlo. Y en todo caso también pueden utilizar otros ejemplos, ¿verdad? Que ustedes deseen. Vale. Yo creo que ya la mayoría me envió el formulario. No se preocupen porque este formulario está vinculado con una página en Excel, en una hojita de cálculo, pues, y ahí me cae la información, ¿verdad? Por eso es que les pido que me escriban su nombre completo y su sección para luego registrarlo. Esto de la interrogación retórica lo vimos en la clase pasada, la paranomancia también, y lo que les mencionaba del hipertexto, ¿verdad? Que es un vínculo o un enlace que nos conecta con otros fragmentos o con otros textos. Y fíjense que lo mismo ocurre con las películas también. Miren ustedes, bueno, no sé si ustedes han tenido pero también hay que tener cuidado cuando hablamos de sagas, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay películas que son sagas, que como que son una continuación. Eso hay que tener cuidado porque cuando son sagas no necesariamente son hipertextos. ¿Verdad? Por ejemplo, una saga famosa es la de Crepúsculo o las sagas de Harry Potter. Esas son sagas porque, digamos, la historia no termina, sino que, como dicen, ¿verdad? La historia continuará, o sea, hay una pausa dentro de la historia, pero luego la historia continúa y la historia continúa y la historia continúa. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? Que no necesariamente una saga o una continuación tenga que ser un hipertexto.
sino tenemos que percatarnos que sea un vínculo o un enlace que nos conecta con otros fragmentos. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver una película que se llama Fragmentado. Es de una persona que tiene la capacidad de hacer más de 23 personalidades y en un estacionamiento de una preparatoria se secuestra a 3 chicas. Las lleva, las encierra en un sótano y a las chicas pues prácticamente les presenta todas las personalidades. Desde un niño, desde una señora, desde un modisto, desde la propia persona. No sé si ustedes han visto esa película. No. Sí, señor, yo la vi. Y creo que hay una segunda película, ¿verdad? Ajá, hay una segunda película, pero bueno, la película se supone, ¿verdad? Que él al final, esta persona, de todas esas personalidades en las que se puede convertir en una bestia, que es como un ser, digámoslo así, sobrenatural. Pero fíjense que esta película sí tiene un hipertexto porque más adelante hay, bueno, como a los 2 años me di cuenta que hay otra película donde, no recuerdo el nombre, donde hacen esa conexión con esa película de Fragmentado y no es una continuación. O sea, no es una saga, así como les digo yo, de Crepúsculo, ¿verdad? O de Harry Potter, sino que hay una conexión. Entonces, para poder entender lo que sucedió, entonces uno se reconecta y dice, por eso es que pasa tal cosa, o por eso es que sucedió eso. Entonces, es de tener bastante cuidado con eso que les acabo de mencionar, que una saga no necesariamente va a ser un hipertexto, a menos que haya un vínculo que nos conecte con otro texto. Y como les digo, no necesariamente tiene que ser un texto escrito, puede ser una película, puede ser una serie, puede ser una canción, puede ser un videojuego, o sea, pueden ser un montón de cosas. Bien. Vamos a ir a la parte del simulador de cuestionario. El cuestionario yo sé que todavía no lo van a hacer, ¿verdad? Que prácticamente faltan 2 semanas porque nos viene la semana de la vacación. Pero como tampoco vamos a tener otro chance para poder conectarnos, porque ya están estipulados los días de los encuentros sincrónicos, entonces mejor aprovechamos de una sola vez para irlo haciendo. Vale. Fíjense bien. El cuestionario consta de 10 ítems. No vaya a creer que son 1000 preguntas, ¿verdad? Sino que son 10 ítems y son preguntas de opción múltiple. Les proponemos siempre 4 opciones de respuesta porque tratamos de hacer los cuestionarios muy parecidos a la prueba avanzo para que ustedes de alguna manera ya se vayan familiarizando. Así que vamos a darle. Dice la primera. Si entendemos por cosmovisión, aquí les estoy dando la definición. Voy a hacer un poquito más grande. Si entendemos por cosmovisión la manera de ver e interpretar el mundo, la forma de concebir la existencia y coexistencia de seres, deidades, objetos y naturaleza, ¿cuál de los siguientes fragmentos literarios refleja la cosmovisión precolombina? Vale, les voy a dar chance que lean. Yo no sé si soy yo indecisa entre la B y contra la C. Ajá. Siempre es bueno que nos enfrentemos a 2 opciones porque yo les recomiendo que ustedes vayan descartando porque siempre vamos a encontrar opciones las que no son, ¿verdad? Usted entra y dice, no, esta no es. Entonces, esa es una buena estrategia, comenzar a descartar las que no son y siempre nos vamos a encontrar con la disyuntiva de 2 opciones, ¿verdad? ¿Será esta o será esta? Vale, fíjense bien.
¿cuál de estos fragmentos refleja la cosmovisión? O sea, donde se interprete el mundo, donde yo pueda coincidir la coexistencia de los seres, de las deidades, de los objetos, de la naturaleza. ¿A dónde está esa coexistencia? Fíjense Yo bien. pienso que es la A. Según la opción A. ¿Cuál? La opción A. Sí, la respuesta Opción A. correcta es la opción A. Fíjense bien, aquí está esa coexistencia de hombres, de naturaleza, de dioses y de objetos. Ahí está. La respuesta correcta es la opción A. Ya si con este repaso no se sacan 10, lo voy a cinchasear a todos los que están aquí conectados. Vaya, veamos la siguiente. Selecciona la opción de respuesta que define mejor el término de literatura precolombina. Ajá. Creo que sigue siendo la A. Permítanme que estoy admitiendo. Opción A. Sí, la respuesta correcta es la opción A, porque la literatura precolombina es toda aquella manifestación que se dio antes de la llegada de Cristóbal Colón. Muy bien. Vale, veamos. Lo voy a bajar para que no nos quede cortado. El tema principal del Popol Vuh es, por ahí, no es que usted lo haya tenido que leer, pero de la actividad 1 del mito de la creación, pues por ahí vamos a ir descubriendo. Por eso es importante que todo tenga una secuencia, ¿verdad? Si usted, por ejemplo, no ha hecho esa actividad, sí va a andar perdido. Pero con esa actividad del mito de la creación, ya usted va a tener una idea. ¿Cuál es el tema principal? La A. Es la letra O. Sí, la letra A. Muy bien. Vale. Esa es una figura que no la hemos visto todavía, pero aquí está la explicación. Fíjese bien, es una figura, el Ascendenton, que suprime, o sea, que quita las conjunciones y para darle fluidez al texto, le voy a dar una clave. Cuando nosotros quitamos las conjunciones son, por ejemplo, las palabras como i, ni, que, pero cuando yo quito esas conjunciones, no puedo dejar así el texto a la nada, ¿verdad? Sino que hago un intercambio. Quito las conjunciones, pero le agrego comas. ¿Cuál sería? La A. La A. En tierra, en humo, en polvo, en sombra, en nada. Ahí he hecho una omisión de conjunción. Vale. Esto lo acabamos de ver. La literatura barroca se caracterizó por mantener un carácter pesimista, por el recargo de formas y por el uso de hipertextos. Selecciona la composición poética que muestra todas las características. Ojo, la opción que usted escoja tiene que tener un carácter pesimista, tiene que tener un recargo de formas y tiene que tener el hipertexto. Y usted ya sabe que el hipertexto es aquella palabrita que lo conecta con otro. Vamos a ver. Esperen, se los voy a bajar para que tal vez se puede ver en una sola. Vale. Vale, aquí está la A y la B. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, si ves que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis,
para pretendida Thais y en la posición Lucrecia. Siempre tan necios andáis, que con desigual nivel y a una culpáis de cruel y a otra por fácil culpáis. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? ¿Será la D? La D. Para la D tiene recargo de forma porque está así un poquito difícil de entender, tiene actitud. ¿A dónde está el hipertexto? La A. La A. ¿A dónde está el hipertexto? Donde le dice hombre y mujer. Pero acuérdese que un hipertexto es algo que es un vínculo que lo conecta con algo, o sea, que tiene un significado. Pero solo pues entonces viene siendo la literal C. El literal C. ¿A dónde está el hipertexto? Donde le dice desigual y donde culpáis y cruel. Y al final le vuelve a volver a decir culpáis. Vaya, pero ¿qué dijimos que era un hipertexto? Dijimos que era una palabra que nos vincula con otro texto, que yo al escucharlo, así como decían el beso de Judas, yo me dicen el beso de Judas y a mí lo que me da esa transposición o lo que me hace ese vínculo no es beso. Pues ya que nos dijo, todavía no siendo la B. Vale, pero miren, yo quiero que ustedes entiendan, fíjense bien, aquí hay dos prácticamente hipertextos, Thais y Lucrecia. Vale. Fíjense que Thais es una diosa griega, pero ¿se acuerdan lo que yo les decía? Que cuando nosotros no asumimos o no tenemos conocimiento del hipertexto, les dije que nosotros quedábamos en el limbo, ¿verdad? Quedábamos en las nubes, porque si yo no conozco la alusión de ese hipertexto, quedo así, en blanco, pero la respuesta correcta es esta, es el literal B. Tiene una actitud pesimista, tiene ese recargo de formas y en Thais y en Lucrecia tengo mis hipertextos y sobre todo en Thais porque es una diosa de la mitología griega. Bye. Por esa diosa queda en el limbo. Claro, por esa diosa queda en el limbo porque uno dice Thais. ¿Y qué onda con Thais? Diferente es cuando yo conozco. Vaya, por ejemplo, si yo les digo, dígame. Sí, yo esa la interpreté como que estaba refiriéndose al español de España. No, pero Thais es una diosa griega. Por eso le digo, pero como no conocemos el hipertexto, es lo que yo les mencionaba, nos quedamos en el limbo. Pero ¿qué tal si en lugar de Thais hubiera dicho, por ejemplo, Atenea? Yo creo que tal vez ahí sí, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ajá, porque Atenea es una diosa griega, la diosa de la sabiduría, y es un poco más conocida, ¿verdad? Es un poco más conocida. Es bien conocida, Lee. Ajá, es bien conocida. Veamos la siguiente. Eso también lo acabamos de ver. El oxímoron es miren, el micrófono, no sé si me ayudan, solamente cuando querramos hablar. No sé quién tiene el micrófono, no sé si es Moisés. Si me ayudan con el micrófono. Ahí la ves, ¿no? Gracias. Para que abramos el micrófono cuando tengamos que participar, porque de repente pues tenemos interferencia. Vale. Ya dijimos que el oxímoron es esa figura que consiste en contraponer dos palabras de significados opuestos
en una sola expresión. Además, es un recurso que fue muy utilizado por poetas y poetisas del barroco. Veamos a dónde se ha aplicado el oxímoron. Literal A, B y C. Voy a subir para que puedan verlos todos. Ajá. ¿A dónde está el oxímoron? Esa oposición. En la A. Ajá, ¿cuál es? ¿Cuál es la oposición? Silencio ensordecedor. Ensordecedor, sí, correcto. Esa es la oposición. Vale. Ahí tenemos el oxímoron. ¿Cuál es la estructura de un soneto? Lo acabo de decir. ¿Cuántos versos dijimos que tenía el soneto? Opción A. 14. Opción A, 14. 14. Sí, 14 versos Y encerrados. dijimos que 2 estrofas de 4 y 2 estrofas de 3 y la rima tenía que ser consonante. Consonante. Opción A. Vale. Ya que como 75, es que yo vengo desde la urbe, yo no pienso colores, yo no sé dónde vives. Es bichito. Vaya, gracias por el micrófono. Yo sé que pues sí, cuando nosotros estamos en casa, pues no solo estamos nosotros, así me pasa a mí aquí, ¿verdad? Que están mis hijos, el chucho de mi vecino, porque hasta él ladra y de repente creo que lo escuchan. Entonces, pero en el caso de ustedes, cuando tengan que participar, hablan el micrófono y luego lo cierran para evitar un poco la interferencia. Vale, veamos acá. Identifique el párrafo donde se han destacado conectores de secuencia. Esto todavía, bueno, esto incluso es el material de estudio de esta semana. Es válido que todavía usted no lo haya leído, pues, porque apenas y ahora se subió el material. Pero fíjense bien, los conectores de secuencia son esas palabras que, como muy bien lo dicen, le da continuidad al texto, o sea, le da esa fluidez al texto, le da esa secuencia al texto. Vaya, empecemos descartando, ¿cuál definitivamente no es? Porque miren, hay conectores de orden, hay conectores de cierre, hay conectores de apertura. ¿Cuál definitivamente no es? El C. Porque ahí estamos hablando de orden, ¿verdad? Ajá, ¿y qué otro? El B. Ajá, porque en conclusión sería como un conector de cierre, muy bien. Entonces nos ha quedado el A y el D. El D no se puede ver muy bien. Ah, pero voy a bajar un poquito entonces para que lo puedan ver. Vale. ¿El A o el D? Para mí el A, Sí, el A. Mire, la respuesta es el A. En el caso del D, cuando yo digo, por ejemplo, ya esos son conectores explicativos. Entonces, aunque por eso sí es un conector de secuencia, pero en el caso de mencionar, por ejemplo, ahí ya me lo quita. Entonces la respuesta correcta es el A. Vale, pero tranquilitos que con esto, yo sé que todavía no es un tema que lo han estudiado, pero ahí vamos. Vale, de los siguientes párrafos, ¿cuál es de cierre? Mire, aquí no hay necesidad que lo lea todo. Con que lea lo primero, ahí usted se va a dar cuenta. El calentamiento global. El C.
Sí, ¿cuál es la palabra clave? En resumen. En resumen, correcto. Aquí ya sé que es un párrafo de cierre porque me dice en resumen. Eso significa que yo ya voy finalizando, ¿verdad? No voy a seguir dándole más contenido, no voy a seguir escribiendo más, no voy a seguir contando más, sino que ya cuando digo en resumen, pues porque ya voy finalizando. Muy bien. Y creo que este es una de las del tema que vimos la semana pasada. Vean, un buen orador debe hacer las pausas necesarias para hablar, utilizar un tono agradable y entonar las palabras para distinguir las modalidades del discurso. ¿Qué características reúne todas estas cualidades? La Espérenme que aquí se me quedó una y no quiero que la voy a bajar mejor. No quiero que se vayan a confundir. Ajá, ¿cuál? La C. La dicción. D, perdón. La D. Sí. La D, vaya, argumentación. Dice, fíjese bien, pausas para hablar, utilizar un tono agradable y entonar las palabras. La argumentación está más enfocada a cómo yo explico o defiendo una idea. El ritmo de locución. Entonces sería la A. Sí, la A. La respuesta correcta es la A. La gestualidad no puede ser porque eso está relacionado más al lenguaje corporal, ¿verdad? A cómo hago el rostro, si muevo las manos. La dicción tampoco puede ser que reúna todas esas características porque únicamente se enfoca en el tipo de palabras que uso. Si no uso muletillas, como repetir y repetir una misma palabra, verdad, verdad, o sea, y entonces va. Por ejemplo, mi hijo cuando me va a explicar algo me dice, va, entonces nos reunimos con mis compañeros y dijimos que íbamos a hacer esto, y va, y va, y va, y va, y va, y yo le digo, ajá, ¿y cuándo venís? Porque esas son palabras de dicción o algunas muletillas que se nos pueden pegar. Entonces la respuesta correcta es el ritmo de elocución. Vale. Y hasta ahí llegamos con nuestras 10 preguntas. Bien, quiero hacerles una aclaración, ¿verdad? Yo creo que ustedes, los que ya han estado estudiando desde el año pasado, ya saben, ¿verdad? Que en la plataforma el cuestionario es aleatorio, o sea, tanto las preguntas como las respuestas. Si, por ejemplo, aquí en este documento que yo tengo, mi primer pregunta es acerca de la cosmovisión, y así como lo tengo en mi documento, la respuesta correcta en mi caso es el literal A, no significa que al momento que usted abra su documento, su primer pregunta va a ser esta de la cosmovisión, y hasta las respuestas también tienen una forma aleatoria. Entonces, les digo eso porque tampoco quiero que se vayan a confundir y vayan a trabajar de manera automatizada. Entonces, para advertirles un poco esa parte. Bien. Fíjense que gracias a Dios, pues logramos cumplir con todo lo que me había propuesto, ¿verdad? Que en todo caso era ayudarles con la actividad, darles todas las herramientas, las luces, las ideas para que puedan hacer esos poemas y también ayudarles con el cuestionario. Recuerden que si en todo caso no tomaron apuntes de todo o de algo, pues va a estar la grabación. Yo espero poderla subir el día de mañana, ya siempre en la carpeta correspondiente del segundo encuentro. Y recordar, ¿verdad? Que todavía estoy recibiendo la actividad del cuadro comparativo, todavía estoy recibiendo cuadernillos y todavía pues tenemos tiempo para entregar la actividad. Algo muy importante, miren, yo procuro, no digo que soy al pie de la letra, ¿verdad? Pero yo procuro de no atrasarme en la calificada de sus trabajos. Si usted me entrega un trabajo en la semana, yo procuro revisarlo en esa misma semana, porque si hay algo que mejorar, algo que corregir, yo le hago las observaciones, le regreso su trabajo y usted puede reestructurarlo, reenviármelo, y si supera las observaciones, pues usted alcanzar la nota máxima. Entonces es importante que tratemos de entregar las actividades con tiempo, por si llegara a pasar eso, usted tiene el tiempo suficiente para hacer las observaciones y superarlas. Pero si usted entrega hasta el último día del módulo, aunque yo quiera, o sea, yo no le voy a poder ayudar, ya no le puedo decir, mire, entréguemelo
tal fecha, porque quiero aclararles algo, que terminando el módulo, a nosotros solamente nos dan una semana para entregar notas y ya media vez las notas se entregan. Lo único que usted puede llegar es a recuperar el módulo y usted sabe que la nota con la que va a recuperar el módulo es con 6. O sea, no se puede más. Por normativa del Ministerio de Educación, porque esa es la normativa de las evaluaciones, y también porque no alcanza el tiempo y por respeto a todos los compañeros que estuvieron trabajando y entregando sus actividades con tiempo. Así que, como les digo, traten de entregar con tiempo. Si no hay observaciones, pues mucho que mejora si usted se queda avanzando con otras actividades. Y si hay observaciones, como ha pasado con algunos de ustedes, yo se las hago saber. Hasta les mando mensaje por WhatsApp, porque yo sé que es más fácil que lo vean en WhatsApp que en la plataforma. Y ya tiene chance de reenviarme su trabajo. Así que todavía tenemos tiempo para seguir entregando actividades, tanto cuadernillos como lo del mito de la creación y lo del poema. Así que les agradezco mucho por su tiempo y pues espero que la sesión haya sido amena, que les haya servido mucho y nos vemos en la próxima. Así que pasen feliz noche. Muchísimas gracias. Buenas noches, Lee. Buenas noches. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. Buenas buenas noches. noches. Buenas noches.